Hola a todas hermanas en Cristo, bendecido día, bendecido jueves. Por esta ocasión vamos a tener la clase pregrabada del tema que nos corresponde a esta semana, eh, y cualquier duda que vaya surgiendo al momento de estar teniendo la meditación, pues por favor vayan escribiendo ahí en la libretita y mediante la próxima sesión pues aclaramos dudas. Por adelantado, feliz Día de las Madres para todas aquellas personas que son mamás. Vamos a ofrecer esta meditación, este momentito de meditación, de reflexión, por todas ustedes, para que el Señor siga derramando sus dones en sus vidas. Y pues bueno, otra de las ventajas, mañana van a tener su día completo para que disfruten al máximo el día. Voy a tratar de ser breve en la reflexión, a lo mucho 30 minutos para que no sea muy extenso, y ver los puntos más relevantes del tema. Por ahí les había compartido un material acerca de los profetas. Vamos a reflexionar un poquito ese material y vamos a reflexionar también en nuestro material que llevamos dentro de la formación. Llevamos en el capítulo 18, nos faltan también poquitos temas para terminar, si Dios quiere, este primer curso. Muy bien, pues vamos a comenzar nuestra meditación. Vamos a comenzar con el Magnificat. Vamos a rezarle a nuestra Madre también para ofrecérselo como una rosa por el Día de las Mamás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos ellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y sus planes, derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despedió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y sus descendientes para siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Pues vamos a comenzar. Ahí también me gustaría comentarles que pues ahorita estoy aquí en la oficina, entonces por si de repente entran los niños y me interrumpen la clase, pues ya saben por qué es. Ok. Muy bien, lo voy a compartir pantalla y vamos a ver el material que tenemos para hoy dispuesto. Entonces, aquí podemos ver, ok, el material que yo les compartí, el material que habla acerca del profetismo. Y me gustaría que dividiéramos o tuviéramos esa siguiente estructura sobre la reflexión. Los profetas en el Antiguo Testamento, Jesús como profeta y después la iglesia que tiene que profetizar la palabra del Señor, la iglesia que somos nosotros. Entonces, un antes de Jesús, un tiempo con Jesús y después la iglesia que está fortalecida por los dones del Espíritu Santo y nos ayuda en el apostolado, ¿verdad? Entonces, para poder entrar un poquito más en el contexto, vamos a ver qué es lo que es un profeta. ¿Ok? Entonces dice por ahí que el término empleado en hebreo es el naví, que unos traducen el llamado y otros el enviado. Otros también lo traducen como el que anuncia. Este vocablo hebreo fue traducido por los 70 con el término griego profetas, que es una palabra compuesta del verbo femí, que es igual a decir, y la partícula pro, que significa antes o en lugar de. ¿Ok? Entonces, hablando así en la traducción, es como que decir antes de, ¿verdad? Vulgarmente se suele entender por profeta al que predice, pero en el sentido bíblico es sobre todo el que habla en lugar del otro. A lo mejor para la sociedad puede decir aquella persona que predice, aquella persona que adivina, pero para el contexto bíblico es el que habla en lugar de otro. En este caso, las personas escogidas por el Señor para poder darse a comunicar a su pueblo. Aquí concretamente el lugar de Dios es el que transmite al pueblo los mensajes de parte de Dios. En la escritura lo encontramos también otros nombres como vidente o el hombre de Dios, ¿verdad? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un texto bíblico en el que cuando a Saúl se le pierden sus burritas y va con Samuel, ¿verdad?
para que le ayude a encontrar sus burritas que andan perdidas, ¿verdad? Es uno de los ejemplos que podemos encontrar. En algunas traducciones bíblicas lo ponen como el vidente, ¿verdad? Samuel el vidente. Muy bien. Es un dato importante, por ejemplo, aquí es la traducción de los 70. Digo, más adelante vamos a ver, cuando entremos más bien en el siguiente curso, cuáles son las traducciones bíblicas. Entonces, la traducción de los 70 es la traducción del hebreo al griego por 72 ancianos en cierto periodo em, de la historia. Más adelante lo vamos viendo, ¿verdad? Para no ahondar tanto en el tema. Después de ahí vamos a seguir a otras ideas principales importantes. Por ejemplo, dice, nos cuesta precisar el significado del profeta y de la profecía, pues espontáneamente tiende a unirse, perdón, con la adivinación del futuro y la premonición de los acontecimientos que van a suceder. Nada más alejado del verdadero profetismo. Por otro lado, somos invitados constantemente a ser profetas en nuestro tiempo, en medio de una sociedad que presenta muchas ambigüedades. El profetismo en la Biblia. El término para designar el profeta es Naví, ya lo decíamos ahorita, que significa el que ha sido llamado por Dios. Una experiencia de Dios que les convierte en portavoces de sus designios de salvación para sus conciudadanos y comparten con los demás la situación por la que pasa el pueblo, así como su necesidad de liberación. Muy bien. Ahora, Jesús es el profeta. Antes de entrar a esto, sería importante que sepamos que en el Antiguo Testamento los profetas, dependiendo los periodos o los tiempos, se dividen en profetas preexílicos, que son aquellos profetas que están con el pueblo antes del exilio, del destierro de Babilonia, los profetas exílicos y los profetas post-exílicos. Más adelante, en el siguiente curso del Antiguo Testamento, vamos a profundizar un poquito. Entonces, por aquí tengo una imagen que nos va a ayudar a comprender un poquito más acerca de este tema. Solamente así por encimita, es como la introducción, y ya en el siguiente curso vamos a reflexionarlo más profundo. Entonces, tenemos los profetas preexílicos, que son aquellos profetas que según la era o el tiempo en el que estuvieron, ¿verdad? Están con el pueblo de Israel antes del exilio. Acuérdense lo que veíamos, que el pueblo se divide se quebranta en dos partes, se fragmenta y se hacen dos pueblos, el pueblo del norte y el pueblo del sur. Entonces, el pueblo del norte es el pueblo de Israel y el pueblo del sur es el pueblo de Judá, ¿verdad? Entonces, en los profetas preexílicos, en el siglo 8, del siglo 8 al siglo 7, aquí vamos a encontrar en la parte del norte al profeta Amós y al profeta Oseas, ¿verdad? Y en Judá al profeta Isaías, Isaías 1 o 1 de Isaías, y Miqueas. ¿Por qué 1 de Isaías? Porque recuerden que el libro de Isaías, dependiendo también los tiempos, se hasta ciertos capítulos, que más adelante lo vamos a reflexionar, en la primera parte de Isaías, en la segunda parte de Isaías y en la tercera parte de Isaías. Y es un compendio lo que hace todo el libro de Isaías, ¿verdad? Y luego después también tenemos el reinado del sur, al profeta Jeremías, al profeta Sofonías, al profeta Habacuc, al profeta Nahum y al profeta Abdías. Después, los profetas del exilio, que datan del 586 al 538 a.C., en, en el reinado del sur tenemos al profeta Ezequiel y la segunda de Isaías. Ok, aquí están, por ejemplo, aquí, si ustedes pueden ver, ok, nos dicen que los capítulos del 40 al 55 hacen la referencia al tiempo del exilio, ok, dentro del capítulo. O sea que el capítulo del 1 al 39 son los que hacen referencia a la primera de Isaías. Después tenemos a los profetas post-exílicos, que datan del siglo V al siglo II antes de Cristo. Tenemos a la tercera parte de Isaías o al tercer Isaías, Zacarías y Ageo. Entonces, ellos son los profetas eh, que tenemos dentro del estudio, ¿ok? Que más adelante en el Antiguo Testamento lo vamos a ver más,
más detalladamente. Eso es solamente así como que por encimita para que sepan. Ok, entonces, ¿qué es lo que predican ellos durante el tiempo? Pues imagínense que eh, antes del exilio, los profetas están anunciando conversión. Después anuncian eh, en el exilio anuncian el amor de Dios, ¿verdad? Y luego ya después anuncian la restauración de Dios, ¿verdad? Entonces un antes, una hora y un después. Más adelante vamos viendo un poquito el tema para no desviarnos tanto del tema que nos compete. Entonces solamente es para que ahí entiendan un poquito, ¿sale? Para que quede claro el tema. Ahora sí tenemos la parte 2. Jesús es el profeta. Fíjense lo que dice, en múltiples ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora en esta etapa final nos ha hablado por su Hijo, al que nombró heredero de todo, lo mismo que por él habrá creado los mundos y las edades. Acuérdense que con Juan el Bautista terminamos el periodo de los profetas, ¿ok? Del Antiguo Testamento. Juan el Bautista es el último profeta y después viene Jesús, ¿ok? Dice, en los evangelios Jesús aparece con los rasgos propios de profeta, las gentes acogen con entusiasmo su predicación, sienten que algo nuevo está surgiendo y los pobres y pecadores reciben la buena noticia de que ha llegado el reino. Como el futuro nuevo y definitivo. Jesús no se da a sí mismo el título de profeta, pero alude a este término cuando siente rechazo. Jesús les dijo, solo en su tierra, entre sus parientes y en su casa, desprecian a un profeta. Lo que conocemos por ahí más comúnmente como que nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Entonces Jesús es lo que dice, ¿verdad? Proclamó el evangelio del reino con todo lo que tenía de novedad en la comprensión de Dios como Padre. Abba, acuérdense que Dios nos da esa cercanía con Dios Padre, con Yahvé, para que le llamemos Abba, para que le tengamos confianza. Jesús viene a decirnos que su papá no juzga, que su papá no condena, no castiga. Jesús nos viene a compartir que su papá es misericordia, que su papá es amor y nos hace partícipes y coherederos de ese amor de Dios también. Y nos hace partícipes también del profetismo de Él a través de los sacramentos, especialmente, principalmente por el bautismo, ¿verdad? Entonces Jesús corrige la ley y su interpretación es otra de las cualidades que Jesús tiene y nos abre el horizonte de la gratuidad, fundamentado en la misericordia entrañable de Dios Padre y en el sitio perdón, de las bienaventuranzas. Acuérdense lo que hablábamos ahí la vez pasada, ¿verdad? Y yo creo que siempre es lo que más hemos reflexionado. Jesús no viene, como dicen las escrituras, no viene a cambiar la ley, le viene a dar un sentido, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace referencia a que Jesús corrige la ley. Jesús viene a imponer que el hombre está sobre la ley, no la ley sobre el hombre, ¿verdad? Y lo que realmente debe de convertir al hombre, ¿verdad? Para llegar con Dios, pues es el corazón, ¿verdad? No tanto seguir solamente las leyes sin un sentido espiritual o un objetivo, sino que tenemos que tener esa conversión plena. Muy bien, yo creo que estos son los datos más importantes de este escrito. Ahí lo tienen en el grupo, si gustan leerlo más pausadamente y cualquier duda que tengan, pues ahí me lo hacen saber. ¿Sale? Ahora sí nos vamos a ir un poquito más de lleno a lo que es el libro. ¿Ok? El tema que tenemos preparado para esta semana es la iglesia, pueblo profético, escucha, practica y difunde la palabra de Dios. Es el tema 18, en la unidad 4 y andamos terminando. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cuál es la misión del profeta. Este punto que tienen aquí en pantalla es el que corresponde al número 1 del libro. La misión del profeta, como lo veíamos ahorita, persona elegida por Dios que se comunica a través del Espíritu para que se proclame su palabra. En el Antiguo Testamento llamó a sus siervos, los profetas, para comunicar su palabra de salvación, así como para denunciar las infidelidades y pecados que cometían. Acuérdense que esas son las características principales de un profeta, ¿verdad? Anunciar lo bueno y denunciar lo malo. Anunciar el amor y denunciar la injusticia, ¿verdad? Y esas son cualidades que nosotros también tenemos que tener.
¿verdad? Como parte del de ser profetas. Entonces dice, Dios promete a Moisés para los tiempos futuros o escatológicos un nuevo profeta semejante y superior a él. Pero ¿qué es escatológico? Aquí lo tenemos. Proviene del griego escatos, que significa último, y logos, tratado. Por lo tanto, se definiría como la doctrina de los últimos tiempos del hombre y del mundo donde él habita. Esto lo podemos ver en la promesa de Dios a Moisés en Deuteronomio capítulo 18, versículo del 15 al 20. Es cierto que Amós había predicho la ausencia de la palabra de Dios, pero siempre quedó en el pueblo la esperanza de un futuro profeta. Muy bien, entonces eso es lo que está en el Antiguo Testamento. Después vamos a ver ahora Jesús y su misión profética. Ahí está su misión profética, es el número 2. Ahí está el número 1, 2.1, por decirlo así, en la página 139. ¿Ok? Dice, Jesús nunca se autodenomina profeta, ni reivindica para sí ese título. Es decir, Jesús nunca dice yo soy profeta. Las personas son las que atestiguan que Jesús es profeta. Las personas ven a Jesús como si fuera un profeta y realmente es un profeta. Pero sí, en sí Jesús no se dice a sí mismo que es profeta. ¿Ok? ¿Qué es reivindicar, reclamar o pedir? O sea, díganme que soy profeta. Pues no, Jesús no lo hace, ¿verdad? Las personas lo reconocen en él, ¿verdad? Que es un gran profeta entre ellos. Y en cambio, en algunas ciudades sí lo llaman profeta, lo que decíamos ahorita, ¿verdad? Muy bien, ¿cuál es la misión de Jesús? Jesús es la palabra del Padre. El Hijo por cuyo medio nos ha hablado ahora es el testigo que nos dice lo que ha visto junto a su Padre. Jesús anuncia el reino de Dios, para eso ha sido enviado, consciente de que su misión es proclamar la buena noticia a los pobres y la liberación a los cautivos. Su enseñanza siempre será con autoridad. Acuérdense que la misión principal de un profeta es proteger al pobre, al desamparado. Y nosotros somos partícipes de esa profecía. Por lo tanto, tenemos que cuidar a los más pobres, a los más necesitados, a los más pequeños. Muy bien. Jesús denuncia los diversos tipos de pecado como la injusticia, la hipocresía, la explotación. Por eso sabe que su misión es peligrosa y que él tendrá una muerte penosa, pero necesaria como la de los profetas. ¿Por qué? Porque obviamente, imagínense, para los judíos es súper importante cuidar que la ley se esté cumpliendo. Acuérdense que por ahí los judíos tenían a personas que andaban como espías viendo a ver en qué te equivocabas, ¿verdad? Y Jesús al estarle dando sentido, un sentido diferente a la ley, un sentido que realmente haga que la persona trascienda, que realmente la ley sea un apoyo para llegar al cielo, ¿verdad? Y no una opresión, ¿verdad? Pues imagínense, los judíos pues andaron atrás de él, ¿verdad? Ante Jesús, que es la palabra de Dios y que nos comunica el evangelio de la salvación, tenemos que hacer caso de su mensaje, convertirnos y creer en la buena nueva. Cumplimiento de la promesa. Por todo esto, Jesús es reconocido como el profeta anunciado y prometido en el Antiguo Testamento. Eso lo podemos ver en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 14. Ok, entonces hasta ahorita vamos viendo los profetas del Antiguo Testamento. Ya vimos ahí que se dividen en preexílicos, en exílicos y postexílicos, dependiendo el tiempo en el que vivieron. Comentamos también que Juan Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. Y ahora vemos que en Jesús se centran todas las profecías. Jesús es el Mesías, Jesús es el enviado, Jesús es quien nos viene a dar esa relación estrecha con el Padre. Jesús es quien viene a cambiar el sentido de la ley para que realmente haga un efecto en nosotros. Jesús es la promesa. Y luego después tenemos que cuando Jesús asciende al cielo, que estamos próximos a celebrarlo en el Pentecostés, ¿verdad? Jesús envía el Espíritu Santo y el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones, derramado en la iglesia, es lo que nos apoya a nosotros con sus gracias para que podamos seguir proclamando el Evangelio, para que podamos seguir dando ejemplo con nuestra vida a las personas, a los demás. ¿Verdad? Decía por ahí un santo que vivamos de tal manera que seamos evangelios vivos porque vamos a ser el único evangelio que muchas personas van a leer, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir
los caminos de Jesús, no solamente en la meditación, sino en la práctica, no solamente en la lectura de los evangelios, sino llevarlo a práctica, ¿verdad? Y sobre todo ser ejemplo para los demás. La iglesia, pueblo profético. Dice, desde Pentecostés el Espíritu Santo desciende sobre la comunidad cristiana. Pedro ve el cumplimiento de la profecía de Joel que anunciaba la efusión de su espíritu sobre todo el pueblo de Dios. Esto lo vamos a encontrar en el libro de Joel, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Así, todos nosotros, desde que recibimos el bautismo, nos convertimos en profetas, es decir, personas que debemos escuchar, vivir y difundir la palabra del Señor. Acuérdense que cuando somos bautizados, somos partícipes de tres ministerios de Jesús. El ministerio del sacerdocio, el ministerio real, o el ministerio de ser rey, porque Jesús es rey, ¿verdad? Y recibimos también el ministerio del profetismo, somos profetas. Y más ustedes que están estudiando ahorita Biblia, pues no solamente para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Sino para que vayan y lo compartan. La buena nueva se comparte. A las personas que se le apareció Jesús después de haber resucitado, no se lo quedaron, salieron a compartir que habían visto a Jesús resucitado. De igual manera ustedes, a través de esta meditación, deben de motivarse a sí mismas, de incentivarse a sí mismas, de ser profetas, de salir a las calles, diciéndolo metafóricamente, para poder compartir que Jesús está vivo, que Jesús es el resucitado, que el Espíritu Santo actúa a través de nosotros, a dar una esperanza a una persona que la necesite, ayudar con obra de caridad a las personas que requieran, ¿verdad? Pero sobre todo hacer ejemplos en nuestras familias. De esa manera nosotros cumplimos también la profecía, ¿verdad? Anunciar la buena nueva, anunciar el amor, anunciar a Jesús y sus gracias, y denunciar las injusticias, no estar de acuerdo en las cosas que van en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces también nosotros como iglesia estamos llamados a ser profetas. Muy bien, tenemos un modelo, el modelo más cercano, más práctico para llegar a Jesús, que es María. María es el principal modelo de ser profeta. ¿Por qué? Porque María sabe meditar la palabra y la lleva a la acción. Cuando el ángel se le aparece a María, María no se queda asustada en su casa y se encierra y se deprime a ver qué es lo que va a suceder, sino que María se llena de la gracia del Espíritu Santo porque está inmaculada, porque está llena del Espíritu Santo y porque ha dado ese fiat a Dios, ha dado ese sí a Dios, y sale al encuentro con su prima Isabel, es decir, va de misión a proclamar el amor de Dios, va a profetizar lo que Dios ha hecho, lo que Dios va a hacer, ¿verdad? Entonces María es el primer modelo de la profecía. María es el primer modelo de ser profeta, ¿verdad? Entonces, que siempre María sea nuestra guía, nuestro modelo. Dice, el verdadero discípulo guarda la palabra, pero no se limita a oírla, sino que la lleva a la práctica. Va y lo comparte. María es el prototipo del discípulo de Jesús porque escucha y pone en práctica la palabra del Señor. María, has encontrado gracia delante del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Acepto humildemente y obedientemente la voluntad del Señor. Dice, y después María presurosa va con su prima Isabel, ¿verdad? Entonces, María, ¿qué quiere decir presurosa? No es que vaya corriendo, es que activa, ¿verdad? Activa, tengo que ir a proclamar la palabra de Dios, y luego se encuentra también con que su prima está encinta, pero bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Entonces, ella siempre va a ser nuestro prototipo. Muy bien, ser testigo de Jesús, predicando con nuestro ejemplo de vida personal y comunitario, testigos del misterio, perdón, pascual de Cristo, llevando una vida nueva, muriendo al pecado y viviendo para Dios en Cristo Jesús, despojándonos del hombre viejo y revistiéndonos del hombre nuevo, buscando los valores permanentes. Dejar que la voluntad divina de Dios actúe en nuestras vidas, nada más. Si nosotros dejamos que la voluntad de Dios actúe en nuestras vidas, vamos a permitir que la obra de Dios sea en nosotros. Dice por ahí San Pablo a los Gálatas, ya no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí. Entonces dejemos que sea Cristo quien viva en nosotros. ¿Y cómo vamos a hacer que Cristo viva en nosotros? Pues aceptando siempre su voluntad, dejando que Él actúe en nosotros, despojándonos de nosotros mismos.
testigos de la comunión fraterna, viviendo el amor como algo distintivo de los cristianos, fomentando y favoreciendo la unidad, defendiendo los derechos y la dignidad de todos los hombres. Proclamar la palabra con valentía, llamados a predicar. A través del bautismo nosotros estamos llamados a ser misioneros. Somos misioneros desde que nos bautizan. Entonces estamos llamados a predicar con valentía, como un mandato explícito de Jesús después de la resurrección. Vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio a toda criatura. Predicar con valentía y libertad. No obstante, que algunos quieran impedir que se predique el nombre de Jesús. Las persecuciones son el resultado lógico de esa predicación libre y valiente. El Señor Jesús ya las había predicho. Nadie dice que el camino es fácil, pero el Señor promete que siempre va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa que te cierren las puertas, no importa que te rechacen, no importa que en la misma familia te juzguen, la conversión es personal. Ustedes sean valientes y anuncien siempre con amor la palabra de Dios, con amor el testimonio personal del encuentro de ustedes con el resucitado. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a proclamar la palabra de Dios. Eso es lo que va a contagiar a los otros, la palabra del Señor en nuestras vidas. Ejemplo de esta labor profética. Esteban es el primer mártir o testigo de Jesús, ya lo habíamos visto por ahí. Con toda libertad y fuerza del Espíritu, habla ante los judíos antes de dar la vida por el Señor. Ahí está la cita bíblica en Hechos, capítulo 6, versículo del 7 al 8. Felipe, bajo las órdenes del Espíritu, se dedica a evangelizar en diferentes comunidades y con el eunuco que va leyendo las Escrituras. Pedro, al frente del colegio apostólico, proclama la palabra en diversas circunstancias, incluso él y Juan se enfrentan a los del Sanedrín. De vuelta, se enfrentan a los judíos, así como Jesús se enfrentó a ellos. Muy bien. Ejemplo de esta labor, seguimos. San Pablo, por ejemplo, de ser un perseguidor se convierte en intrépido apóstol del Evangelio. El intrépido apóstol del Evangelio, es decir, se hace uno de los predicadores más grandes, ¿verdad? De la iglesia. Juan, el apóstol evangelista, que siendo testigo no puede callar, sino que comunica lo que ha visto, oído y palpado. Distintas comunidades, como la tesalónica, que acoge la palabra y sirve de modelo a la de Macedonia y Acaya. Carismas y ministerios de la palabra. El servicio de la palabra, como uno de los ministerios, es el primer objetivo de la misión cristiana. En las comunidades, cada uno pone al servicio sus dones. Cuando se forma un cuerpo de ministros, la responsabilidad pastoral es ante todo una misión de transmitir el mensaje de salvación. Así podemos afirmar que cada uno aportamos nuestros dones al servicio de esa comunidad. ¿Qué son dones? Pues aquellas habilidades que el Señor ha puesto en tu vida. Si tú estás ahorita en un curso bíblico, más allá de la propia voluntad y querer aprender más sobre la palabra del Señor, es el mismo Jesús que está actuando en sus corazones. Es el mismo Jesús que ha puesto esa habilidad en ustedes y la están empeñando, la están afinando. Es decir, la semillita ahí está plantada. Es un don, es una habilidad que tú tienes porque el Señor la ha puesto en tu corazón. Y de ti depende cosecharla para que dé fruto. Entonces, es un don que se pone al servicio de los demás, lo que les decía, les decía ahorita, ir al encuentro con el hermano y dar testimonio de la palabra de Dios. El ministerio de la palabra, el ministerio de la proclamación del evangelio. Dice por ahí una definición, dice un carisma es un don o gracia extraordinaria que da Dios a determinadas personas para el bien de la iglesia y de las almas y para revivar la fe e inducir a la conversión del pueblo de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre los dones y los frutos del Espíritu Santo? Dice el fruto es lo que produce andar en el Espíritu. Los dones nos hablan de poder de Dios obrando en la iglesia. El fruto nos habla del carácter de Dios en el individuo. ¿Ok? Entonces, tenemos diferentes gracias que el Señor nos otorga a través del derramamiento del Espíritu Santo. Dones, ya sabemos que tenemos 7 dones del Espíritu Santo. Temor de Dios, la sabiduría, el entendimiento, el consejo,
la fortaleza, la ciencia y la piedad, ¿verdad? Esos son los principales. Después de poner en práctica esos, según el Espíritu Santo y los que nos designa cada quien, ¿verdad? Pues tenemos también frutos, ¿verdad? Que es la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, que es la grandeza o la constancia del ánimo en las adversidades. Tenemos la fidelidad, por ejemplo, la modestia, la confidencia, la castidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces son los dones y las gracias, los frutos, perdón, del Espíritu Santo. Muy bien. Todos los bautizados responsables del anuncio, puesto que todo el pueblo de Dios es un pueblo enviado, en el sínodo se ha reiterado la misión de anunciar la palabra del Señor en un cometido de todos los discípulos de Jesucristo como consecuencia del bautismo. Ningún creyente en Cristo puede sentirse ajeno a esta responsabilidad que proviene de su pertenencia sacramental al cuerpo de Cristo. Acuérdense que la teología nos dice que Jesús es la cabeza que mueve todo el cuerpo, ¿verdad? Jesús es la cabeza de la iglesia, nosotros somos parte del cuerpo, ¿verdad? Cada quien con nuestros dones, con nuestras gracias, con nuestras habilidades que el Señor nos ha dado, vamos haciendo nuestras funciones. Por eso la iglesia es bien rica en eso, ¿verdad? Porque cada quien tenemos diferentes habilidades. Se debe despertar esta conciencia en cada familia, parroquia, comunidad, asociación y movimiento eclesial. La iglesia como ministerio de comunión es toda ella misionera y cada uno en su propio estado de vida está llamado a dar una contribución incisiva al anuncio cristiano. Esto está escrito en el sínodo del Verbum Domini del 94, el Benedicto, 94, perdón, de Benedicto XVI. ¿Ok? Verbum Domini 94, Benedicto XVI. Muy bien, una frasecita por aquí dice, decídete a actuar en la voluntad de Cristo, ya que tendrá consecuencias eternas. Acuérdense de lo que dice Jesús por ahí, no busquen bienes aquí en la tierra, sino más bien bienes en el cielo, ¿verdad? Porque todo lo que hacemos por obra y caridad, para el hermano, especialmente en la prédica del Evangelio, porque eso nos lleva al servicio, va a dar frutos en el cielo. Ok, acuérdense lo que dice San Pablo, seremos juzgados por el amor, en el amor, ¿verdad? Muy bien, pues esos son los puntos principales del capítulo 18 en la página 139 y los otros materiales que vimos ahí extras. Si tienen alguna duda, algún comentario, escríbanme aquí en mi WhatsApp, cualquier cosa en la que les pueda apoyar, o si no, el día de la clase próximo viernes, que también nos vamos a ver igual a la misma hora, a las 5 de la tarde, pues ya vemos aquellas dudas que hayan surgido. Muy bien, pues ya para terminar, vamos a regalar una rosa a nuestra Madre del Cielo con una de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan feliz día, bonita tarde calurosa, cuídense mucho del calor, tomen suerito y estamos platicando. Dios les bendiga, bendiciones.